Muy bien. Vamos a comenzar nuestro curso, hermanos, con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre el estudio de las verdades de su palabra en el catecismo. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu don de la verdad espiritual que solamente hallamos en la Biblia, la verdad sobre nuestro pecado y cómo nos ha privado de la salvación, pero también la verdad tan hermosa del Evangelio, que tú en tu amor te hiciste uno de nosotros. Viniste a este mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte, y que por medio de la fe en ti tenemos perdón y salvación. Estamos estudiando juntos el catecismo que desarrolló tu siervo Martín Lutero. Y mientras lo hacemos, Señor Jesús, que nos bendigas con un conocimiento más profundo de las verdades de nuestra salvación, pero también con una capacidad para enseñar esas verdades, no solamente a adultos, sino también en particular a jóvenes. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues para comenzar entonces, qué apropiado es que estamos comenzando un curso sobre el catecismo de Lutero el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy justamente se conmemora eh, ese catecismo, ¿no? Lo que Lutero hizo y sus escrituras, ¿no? El día 31, ¿no? Se conmemora justamente la fecha de ese catecismo, ¿no ve, pastor? Sí, sí, exactamente. Hoy celebramos la Reforma, es el día de la Reforma, porque hace 505 años, octubre 31, en 1517, fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de una iglesia en Alemania. Y así comenzó la reforma de la iglesia. Y ustedes saben a lo mejor un poco sobre la vida de Lutero. Voy a dar una breve resumen más adelante también. Pero su catecismo menor fue escrito especialmente para educar a los niños, para que padres en casa podrían educar a sus hijos, para que también en iglesias pastores tenían una herramienta para enseñar a los jóvenes. Dicho eso, las verdades del catecismo son para gente de toda edad. Entonces, mientras estudiamos esto juntos, se van a dar cuenta que el catecismo es una herramienta útil para gente de toda edad. Pero vamos a hablar, para comenzar, unos objetivos del curso. ¿Qué queremos lograr con este curso del seminario? En este curso les vamos a capacitar para hacer ciertas cosas. Una de las cosas va a ser para utilizar el catecismo como herramienta en sus ministerios. Este libro es un buen recurso que pueden utilizar no solamente en enseñar a jóvenes y adultos, sino también pueden acudir aquí cuando alguien te hace una pregunta, por ejemplo, y ¿dónde en la Biblia dice eso? Pueden abrir su catecismo al lugar del tema de la pregunta, si es sobre el bautismo, por ejemplo, abrir su catecismo allá, va a hallar los versículos que hablan del bautismo. Entonces, es una herramienta útil fuera de la aula también, por decir. Y vamos a familiarizarlos con el catecismo para poder usarlo como herramienta en sus ministerios. También darles un conocimiento más profundo de las verdades del catecismo. En Academia Cristo, ustedes tomaron creo que son 3 cursos que utilizan las verdades del catecismo. Ley y Evangelio, sacramentos y oración y Dios verdadero. Pero aquí vamos a profundizar más en lo que ya aprendieron. Entonces van a aprender cosas nuevas, ¿ok? No piensen que esto va a ser todo repaso para ustedes.
Luego van a aprender cómo enseñar el catecismo a los miembros de sus grupos, especialmente a los jóvenes. Una parte de cada clase va a ser, yo voy a enseñar una lección del catecismo tal y como ustedes pueden repetirla con sus grupos. Y están en desarrollo todavía, pero vamos a tener hojas de estudiante muy sencillas que pueden utilizar con eso y una guía de maestro también que pueden utilizar como eso. Ese es nuestro deseo. Ya para el final de este curso tener esos documentos para entregárselos y ustedes podrán enseñar tal y como están aprendiendo en este curso. También vamos a retarles a poner a memoria las verdades del catecismo. ¿Qué significa eso? No significa que van a tener que memorizar cada versículo que está en el catecismo, porque eso es mucho trabajo. Pero sí van a aprender lo que se llaman las partes claves del catecismo. Por un momento voy a salir del PowerPoint y les voy a mostrar ese catecismo azul que les envié. ¿Ok? Aquí estamos. ¿Qué van a tener que memorizar en este curso y también la parte B de este curso? Yo voy a hacer la mitad y luego empezando el año nuevo creo que van a hacer la otra mitad del catecismo porque es demasiado contenido para un solo curso. Pero ¿qué van a tener que memorizar? Aquí en la página 1 del catecismo que les envié ya al grupo de WhatsApp, ustedes tienen el catecismo menor de Lutero. Y estas son las partes claves. La primera parte son los 10 mandamientos. Y hay un mandamiento con su significado. Van a memorizar eso. La segunda parte clave, es el credo. Van a tener que memorizar el credo con su significado. Y esos significados son un poco más largos. ¿Ok? Y luego el Padre Nuestro. Esa es la tercera parte clave. Van a tener que memorizar esta parte con su significado. Cada petición con su significado. Etcétera. Hay 3 partes clave más. Bautismo, llaves y confesión y la Santa Cena. Ahora, no se espanten porque si no tienen experiencia con memorizar, vamos a ayudarles, y vamos a darles unos tips al final de esta clase para hacerlo. Además, en este curso, comenzando con los mandamientos, será bastante fácil porque estos por lo general son más cortos y van a tener como 4 días entre las clases para memorizar cada uno. En este curso yo creo que solo vamos a llegar a la mitad del credo, tal vez. Entonces, no van a tener que memorizar todo esto a lo largo de este curso. Será en y el que sigue, el otro sobre el catecismo. Hablaremos más de memorizar al final de esta clase, pero voy a volver al PowerPoint y tomar preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen hasta ahora? Eduardo, levantó su mano, por favor. Pastor, estamos estudiando el catecismo menor, ¿no? Lo que ya es bastante, pero de las tesis que realmente Lutero ha hecho, yo creo que eso es un resumen, ¿no? Sí. O definitivamente vale la pena en algún tema de estos profundizar sobre la tesis de Lutero real o la traducción de la tesis. ¿Qué dice usted con la experiencia que tienes, pastor? Sí, en este curso no vamos a estudiar las 95 tesis. Ustedes pueden hallarlas por internet.
Pero una de las cosas que van a notar sobre las 95 tesis es que todavía estaba la fe de Lutero en desarrollo cuando las escribió. O sea, él tenía bastante claro algunas de las verdades, pero no todas. Entonces, también el enfoque de las 95 tesis era las indulgencias. O sea, pedazos de papel que podía la gente comprar para liberarlos supuestamente de su castigo temporal del pecado. Y las 95 tesis en particular estaban en contra de esa práctica de indulgencias. Entonces, no nos daría un estudio tan amplio como el catecismo, que es sobre las verdades principales de la fe cristiana, ¿verdad? Gracias. Sí, no, gracias a usted, Lisbeth. Levantó su mano, por favor, Lisbeth. Sí, tenía una consulta respecto al último punto de recitar de memoria. Entonces, vamos a ir memorizando durante el tiempo del curso, ¿correcto? Pero Correcto. hay partes que yo veo que son muy largas. Entonces, cuando memorizamos, se va a mantener tal cual, punto y coma, de lo que dice el catecismo, o podemos decir en nuestras palabras sin perder el contenido del catecismo. Sí, es buena pregunta, Lisbeth. Prefiero y preferimos que aprenden palabra por palabra lo que dice el catecismo. Dicho eso, si se esfuerzan a hacer eso y fallan en una parte u otra o tienen que usar sus propias palabras, está bien con nosotros. Yo creo que especialmente para los mandamientos, las partes cortas, sí, yo creo que ustedes son capaces de aprenderlo palabra por palabra y sería bueno hacer eso. A lo mejor llegando a las más largas hay más flexibilidad. Sí. Ya, listo. Gracias, pastor. Ok. Muchas gracias por su pregunta también. Diosnel levantó su mano. Diosnel, por favor. Sí, pastor. El penúltimo, enseñar el catecismo a los miembros de sus grupos, especialmente a los jóvenes. Usted, por ejemplo, pastor, ya conoce luego a dos mis sobrinas de 15 años y tengo más dos hermanas de 15 años. Tres ya están en contacto con Academia Crete, uno falta y otro también tenemos un hermano de 20 años. Y en este tema, mayoría de los que yo encuentro en mi contacto son jóvenes 15, 17, 18 años y el catecismo es muy importante en este tema para el uso. Es una herramienta perfecta para enseñarles. Sí, entonces va a sacar mucho provecho de este curso. A lo mejor ya después de tomarlo puede compartir lo aprendido con ellos también. Sí, porque ahora estoy en contacto con un grupo de aborígenes y ellos, por ejemplo, hablan en guaraníte acá en mi país. Ok, el guaraní En puro. guaraní puro ellos hablan. Y ellos se enteraron que yo estoy estudiando con estudio bíblico y se acercaba hasta mi casa. Y mi hermana da mi contacto conmigo. Algunos ya pasé ya con la hermana Elise, otro con Pastor Joel. Pero yo, por ejemplo, esta semana voy a reunir con ellos. Me voy a hacer Cubatí, voy a reunir. Y en este tema, de enseñanza al grupo, especialmente a los jóvenes. Porque todos son de 15, 18 años. Ok. Qué bueno. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Tengo expectativas de parte de ustedes para el curso. Favor de llegar a la clase a tiempo y con la tarea hecha. Participar en las actividades de la clase. Quiero escuchar sus voces. Y entregar un exitoso proyecto final. Todavía no hemos decidido cuál va a ser el proyecto final. Este es un curso en desarrollo. Es la primera vez que se enseña. Entonces, un poco más adelante vamos a explicar eso. Bueno, entonces van a haber 14 clases en este curso. Vamos a terminar poco antes de la Navidad. Y 2 clases por semana, lunes y jueves, en el horario que les pasé.
Pero ¿cómo va a ser cada clase? Bueno, esta primera un poco diferente porque tenemos que hacer una introducción. Tengo que explicarle lo que vamos a hacer, cómo será. Pero de aquí adelante vamos a comenzar yo enseñando la clase tal y como la pueden enseñar en sus grupos sembradores. ¿Y cómo va a ser eso? Está un poco diferente que el método de las 4C. Porque ahí estábamos enseñando historias bíblicas, aquí estamos enseñando el catecismo. Entonces el contar y considerar van a ser del texto del catecismo, ¿no? Por eso vamos a utilizar una historia bíblica al comienzo para captar la atención. Y siempre será una historia que tiene una conexión con el texto del catecismo que vamos a estudiar juntos. Así que una historia bíblica para captar la atención, 1 a 2 preguntas de puente, o sea, mostrando la conexión entre la historia y lo que vamos a aprender del catecismo. Y luego un estudio de las preguntas del catecismo. Y les voy a mostrar cómo es, pero esas preguntas, hay una pregunta y luego varios versículos que dan la respuesta. Y luego una respuesta. Y lo que vamos a hacer con estudiantes en sus grupos sembradores es hacer la pregunta, ver no todos los versículos, pero tal vez 1 o 2 en cada sección, y luego dejar que ellos contesten a base de los versículos. Y ustedes como maestros tendrán la respuesta del catecismo y pueden corregir su respuesta o ampliar su respuesta utilizando eso como guía del maestro, ¿verdad? Al final, después de estudiar las preguntas del catecismo, eso sería como el contar y considerar, porque estamos compartiendo las verdades y considerándolas con las preguntas. Luego haremos una actividad de aprendizaje y ese es como el consolidar. Va a ser una actividad que les va a ayudar a procesar lo que aprendieron y aplicar lo que aprendieron. Y ahí vamos a terminar a la mitad de la clase nuestra con la clase que ustedes van a poder compartir. Así que serán como 45 minutos de eso, de la clase tal y como ustedes pueden enseñarla con sus jóvenes o con sus grupos. Luego vamos a hacer una profundización y aplicación para ustedes. Ustedes siendo los maestros tienen que conocer más que los estudiantes en sus grupos sembradores. Están en el seminario. Vamos a profundizar en las verdades que acabamos de capacitarles a enseñar a sus grupos para que sean buenos maestros, para que sean los expertos en las verdades del catecismo en sus grupos sembradores. Y hay tarea y oración. Terminamos. Veo que Sergio levantó su mano. Sergio, ¿cuál es su pregunta? Sí, lo que pasa es que como yo no tengo grupo sembrador, tendría que profundizar los textos bíblicos con mi iglesia, hacerle las preguntas a la iglesia. Entiendo. Bueno, usted y el pastor Mario pueden ponerse de acuerdo si hay algún joven que puede enseñar este curso con ellos. El propósito del curso es que tendrás esto como herramienta. Ya vas a saber cómo podés compartir este curso con otros. Y luego en el momento futuro en que decidan que hay una oportunidad de hacerlo, bien puede. Ya, listo. El sábado hablo con él para ponernos de acuerdo cómo ya empezar a trabajar en el catecismo y ver a quién poder enseñarle el catecismo con las preguntas y los textos bíblicos. Hacer un pequeño estudio del catecismo de Lutero. Está bien, sí, sería buena idea. A ver qué dice. Gracias. Ok, a usted. Benjamín, levantó su mano, por favor, Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, no, pues estoy gratamente sorprendido. No es una pregunta, es un comentario de alegría porque es enfatizar, como usted ya lo dijo, en las tesis de Martín Lutero y esa es la mejor herramienta para nosotros. Gloria a Dios, hermano. Excelente.
Amén. Amén. Excelente. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la clase para los jóvenes? Para esta la primera lección. Y no tiene que ser jóvenes, puede ser para adultos también, pero estamos diseñando esto para que sea un nivel que todos pueden participar y entender. Una de las Mm. cosas que me llama poderosamente la atención del Catecismo Menor de Lutero es el hincapié y el énfasis que da Lutero a dar las gracias a nuestro Señor, porque muchas veces se nos olvida dar las gracias porque tenemos comida, porque tenemos el calzado, y el credo lo dice, que nuestro Señor, gracias a Él, tenemos el calzado, la vestimenta, tenemos todo. Entonces, Sí, eso es lo que da Lutero el énfasis de dar siempre constantemente la gracia de que no, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. es cierto, sí, ese es un énfasis en particular en su explicación al primer artículo. Bien. Ok, vamos a comenzar entonces. En el principio de este catecismo azul, tienen primero las 6 partes claves del Catecismo Menor de Martín Lutero, y ese fue escrito por él. Y luego, lo demás es como una explicación de esas verdades que fue escrito por otro autor. O sea, las preguntas y las respuestas que vamos a estar estudiando, Martín Lutero no las escribió. Él escribió las 6 partes claves del catecismo y lo demás es como una explicación de esas 6 partes claves con preguntas, versículos bíblicos y respuestas. Pero antes de las preguntas y respuestas, hay una breve historia de la reforma de Martín Lutero y qué es el catecismo. Y en la guía del maestro de esto para ustedes y con sus grupos, pueden utilizar eso para comenzar esta lección. Pueden contarles un poco sobre la vida de Lutero. No tiene que ser muy en detalle, pero puesto que este es su documento, ¿verdad? Y estamos estudiándolo, deben saber de dónde viene. Y ya les expliqué que él escribió esto específicamente para jóvenes. Y sería bueno en esa introducción con sus grupos sembradores recalcar la importancia de estudiar esto. O sea, normalmente estudiamos el catecismo con personas que están al punto de confirmarse, están preparándose para tomar la Santa Cena, están preparándose para hacer pública confesión de su fe en Jesús. Entonces es muy importante saber qué es lo que la Biblia dice antes de hacer esa confesión de fe. También es el fundamento para toda una vida como creyentes. En los tiempos de Martín Lutero, la iglesia había escondido muy bien el evangelio, las buenas noticias que somos salvos por la gracia sola, por medio de la fe sola, en Cristo solo, en lo que Él hizo para rescatarnos. Ese mensaje que nos da paz, que nos trae la salvación, fue básicamente perdido. Y Dios utilizó a Lutero y otros en su época para volver a encontrar esa verdad que estaba siempre en la Biblia. Y Lutero escribió el catecismo porque él quiso que los niños también conocieran esa verdad, a que somos salvos por Jesús, por medio de la fe sola, no por nuestras obras. Tener eso como el fundamento, la base de su vida mientras iban creciendo y haciéndose adultos. Por eso lo usamos todavía hoy. Y al principio pueden utilizar lo que está en ese catecismo azul para compartir unos detalles de la vida de Lutero y por qué es importante estudiar este documento en este momento. Muy bien. Dicho eso, vamos a ir a la historia para captar la atención. Hechos 17, 16 al 34.
¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Sergio levantó su mano muy bien y para dar un poco de trasfondo antes de leer, este es uno de los viajes de un misionero que se llama Pablo, el apóstol Pablo, que vivió pocos años después de la ascensión de Cristo. Adelante, Sergio, por favor. Gracias. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección? Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Excelente, gracias. ¿Otro voluntario para leer estos versículos? Lisbeth levantó su mano primero. Adelante, Lisbeth. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muy bien, ok. Vamos a continuar con leer esta historia. Benjamín, ¿quiere seguir? Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Muy Dios, bien. Oh, sí, ahora a otro voluntario para seguir leyendo allí. Yo, pastor, Por favor, Lucy, gracias. nos quedamos en el 30, ¿no, pastor? Estoy Ujú. siguiendo ahí porque estoy con mi Biblia. Está bien. Pero Dios, habiendo pasado por lo alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mando con justicia por aquel varón a quienes designó cuando a todos con haberle levantado de los muertos
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otro con ellos. Okay. Muy bien. Así que 2 preguntas de puente para mostrar la conexión entre esa historia y lo que vamos a estudiar del catecismo en esta primera clase. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en la historia que acabamos de leer? Javier García. Javier, por favor. Profesor, bueno, hay varios problemas. Uno de ellos es la religiosidad. Ese es uno, ¿verdad? Okay. Y bueno, lo nuevo que les enseña Pablo hacia ellos, ¿verdad? Sobre la resurrección. Sí, muchos rechazaron esa enseñanza de Pablo, es cierto, es otro problema. Benjamín levantó su mano. ¿Cuál es el problema en esta historia, Benjamín? Gracias, hermanos. El problema está en el versículo 23. Porque ¿Qué pasado y dice? mirando, amén. Sí. Porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo llegó justamente a mostrarles a Jesús, y ese es el pequeño problema. Diría el problema grande. No, Dios es grande, Él puede. No, pero gracias por señalar ese versículo, Benjamín. El problema que muestra el altar al Dios desconocido, no conocían quién es el verdadero Dios, ¿verdad? También él antes estaba mirando todos los templos, todos los ídolos. Eso le daba pena, tristeza a su corazón. ¿Por qué? Porque no conocían el Dios verdadero. Tenían muchos dioses falsos, pero no conocían el Dios verdadero, el único que puede salvarlos, ¿verdad? Ok. ¿Se resuelve el problema en esta historia? Y si es así, ¿cómo? ¿Se resuelve el problema? Sergio levantó su mano. ¿Se resuelve el problema, Sergio? Sí, también quería hacer un pequeño acotación cuál es el problema de la historia. Pablo también tenía que llevar el contexto, enseñarles a observar entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Y en ese sentido Pablo se metió en problemas porque cómo le enseñaba, cómo le daba a entender que estaban cometiendo idolatría si tampoco conocían al Dios de Israel. ¿Cómo les decía? ¿Cómo les explicaba el Evangelio? Y de cierta manera Pablo se los ganó, le hizo ver que estaban cometiendo idolatría. Y pudo predicar, y de ahí se fueron a Atenea a enseñar el Evangelio, y el Evangelio se pudo llevar a cabo en todo el territorio de Atenea, Filipo, y se cumplió lo que el apóstol Pablo vino a enseñar, que era la salvación por gracia en Cristo Jesús. Ok. Entonces, ¿se resolvió el problema cómo? Sí, Sergio. ¿Cómo? Porque se llevó acometido, se pudo enseñar el Evangelio, y ellos Ok. aprendieron acerca del Cristo. Sí, ok. Entonces, en ese sentido, se puede decir que se resolvió el problema porque el Dios que no conocían, Pablo
explicó quién era y qué hizo Jesús para salvarnos. Muy bien. Ok. ¿Alguien más se resuelve el problema? ¿Cómo? ¿Puedo, profesor? Sí, adelante. Gracias. Sí se resuelve el problema y la respuesta está en el versículo 30, el pequeño y gran problema. La palabra de Dios nos dice. Hechos 17, versículo 30, palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se Ok. resuelve el problema está resuelto. Envía a su Hijo. Recordemos que la fe es el instrumento otorgado por Dios. Simplemente es querer y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ok. Entonces, el problema que mencionamos es que los atenienses no conocían al Dios verdadero. Y es cierto que Pablo les comparte esa noticia, quién es el Dios verdadero. Pero noten la reacción de la mayoría al final. ¿La mayoría creyeron en ese Dios verdadero? La mayoría Sí, No, no, ¿verdad? no. Había algunos miembros del Areópago que sí, pero la mayoría no. Y entonces ellos rechazaron conocer el Dios verdadero. Así que en parte se resolvió, Pablo se les dio a conocer, pero en parte no, porque muchos rechazaron ese conocimiento. Muy bien. Entonces ahí está la puente, porque nuestra clase hoy es sobre cómo conocemos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Y vamos a continuar haciendo un estudio de las preguntas en el catecismo y mirando unos versículos bíblicos que nos dan la respuesta. Primera pregunta, ¿cómo sabemos que hay un Dios? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? El versículo bíblico que vamos a ver es Hebreos 3, versículo 4. ¿Alguien puede leer ese versículo? Hebreos 3, versículo 4. ¿Yo, pastor? Sí, Dios mío, adelante. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Muy bien. Toda casa es hecha por alguien. Noten que muchas veces la información que contesta la pregunta está en letra itálica, así. Letra a un ángulo. ¿Cómo se llama ese estilo de letra en español? cursiva. 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 Oh, ok, cursiva. Entonces, muchas veces vamos allá la respuesta, pero según ese versículo, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Pastor. Sí, Javier. Bueno, porque lo dice adelante, todas las cosas son hechas por alguien, ¿no? Y ese alguien es Dios, ¿no? O sea, para donde miremos, bueno, estoy aquí en el celular. El celular fue hecho por alguien. La pluma que tengo fue hecha por alguien. La hoja que tengo fue hecho por alguien. Pero todas las cosas son hechas por Dios, porque él, nos remontamos al Génesis 1, en donde Dios creó todas las cosas, realmente. Ok. Sí, es muy cierto, muy cierto. La lógica que utiliza el autor a los hebreos aquí es, si estás caminando en la calle y encuentras una casa, o sea, bien construida, ordenada, con madera, vidrios, luces, y dices, ¿quién hizo esa casa? Es linda. Y si alguien contesta, nadie la hizo, siempre ha estado ahí. Nadie la hizo. Es casualidad que cayeron las maderas y los vidrios y todo
Oh, ridículo, ¿verdad? Si hay una casa linda, ordenada así, alguien tiene que haberla construida. El punto de este autor a los hebreos es, ¿qué tal el que hizo todas las cosas? Vivimos en un mundo, un universo ordenado, con diseño muy lindo. Si miramos a nuestro alrededor y hacemos la pregunta, ¿quién hizo esto? Sería tonto decir nadie. Siempre han estado ahí, nadie. Por casualidad, todos llegó a eso. No, cada casa tiene su constructor. Esta casa, el universo que tenemos, tiene un constructor. ¿Cómo sabemos que hay un Dios entonces? ¿Cómo podemos contestar aquí la pregunta? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? ¿Alguien quiere intentar de contestar esta pregunta? ¿Puedo? Sí, Benjamín. Gracias. Bueno, en el WhatsApp decía preguntas y esta decía la A así. Un miembro de su grupo dice que todas las religiones llevan al mismo Dios. ¿Cómo podría utilizar esta parte del catecismo para corregirle en amor? Se está adelantando, Entonces, Benjamín. Le voy a dar una qué pena. pausa. No, sí, Perdón, eso lo perdón. vamos a ver al final de la clase. Sí, ahora estamos No. Ok. Lo siento. Lo siento, pensé No. que estábamos ahí. Bueno, simplemente porque Dios nos creó a todos, todo lo que existe. Nosotros somos obra de Dios, Ah, somos su creación. Esa es mi respuesta. ok. Muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere contestar en otras palabras? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Sabemos que hay un Dios, Javier. Sí, profesor, porque pues es que no venimos de la nada, sabemos que hay un Dios. Simplemente el hecho de ver el cielo, alguien creó el cielo. Si vemos el mar, alguien creó el mar. Entonces, no salimos o sea, de la nada, o sea, salimos de algún lugar, alguien creó, ¿no? Entonces, hicieron muy buenas respuestas, Javier y Benjamín. Vamos a ponerlo así. Sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó. Toda la creación es evidencia que hay un constructor, ¿verdad? Hay un creador, hay un Dios. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces, a la siguiente pregunta. Perdón. Aquí iba a mostrarles cuando están enseñando. Una pausa. Cuando están enseñando, o sea, hoja de estudiante se va a mirar así, o sea, va a tener un blanco en donde puedes ayudar a los estudiantes a formular su respuesta a base del versículo bíblico. Pero ustedes, los maestros, tendrán la respuesta como está en el catecismo, así que pueden prepararse y ayudarles a poner la respuesta correcta a los estudiantes, ¿ok? Ahora sí, a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Y aquí vamos a estudiar 3 versículos bíblicos y preguntar cómo responde cada uno a esta pregunta. ¿Voluntario para leer Hechos 14, 17? Yo lo puedo leer si quiere, profesor. Adelante, sí. Dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok. Dios entonces no se dejó a sí mismo sin testimonio.
dejó evidencia que Él existe, haciendo bien. Y luego menciona algunas bendiciones que recibimos, lluvias, tiempos de abundancia, nos hace alegres. ¿Qué aprendemos de este versículo? ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Que su creación es perfecta. ¿Qué nos De dice hecho, sobre Dios eso? básicamente nos dice que su testimonio es lo que él creó es perfecto. Por ejemplo, las lluvias hacen que los árboles prosperen, los cultivos, haya fruto y de ese fruto pues es nuestro alimento y ello es lo que nos da su alegría. Su creación es perfecta. En ¿Y su palabra es muy clara. qué nos dice eso sobre Dios? Si su creación es tan buena, entonces Dios es Perfecto, es bueno. Mm. Ok. Sí, Lisbeth levantó su mano. Sí, yo veo pues la evidencia de Dios mismo cuando nos regala la lluvia, el sol, nuestras tierras que sean fructíferas y que sigue dando alimento para nosotros. Y también da alegría a nuestros corazones. Entonces, eso no puede ser porque nació así o tiene que ser así, sino porque Dios es el dueño y controla pues todo, absolutamente todo, porque Él es dueño de toda la creación. Ok. Sí, gracias. A veces utilizo yo una ilustración acá. ¿Ustedes han visto fotos del planeta Marte? Sí, ¿Cómo se ve Marte? Marte o Marte. Marte, perdón. El planeta. Rojo, pastor. De solitario, deforestado, no hay vegetación, es árido y aparte de eso no hay nada, no hay vida, aparentemente. ¿Te gustaría Es- vivir allá? No, gracias, estoy muy bien aquí en la tierra. Ok, estamos bien aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque aquí, en vez de árido y desolado, nada como Martes, tenemos luz, tenemos lluvia, tenemos oxígeno, tenemos plantas, montañas hermosas, mares llenos de seres vivos. Todo eso es evidencia. Dios no nos puso en Martes, un planeta semejante, nos puso aquí, en un lugar muy hermoso, con muchas bendiciones. Eso demuestra que Dios es bueno. Él es bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Pues una cosa que podemos saber de la creación sobre Dios es que Él Él es es bueno. bueno. Ujú. Vamos a poner eso como parte de nuestra respuesta. Entonces, a ver, aquí está. ¿Sabemos que Dios es bueno? Ok, vamos a continuar entonces al siguiente versículo. ¿Un voluntario para leer el siguiente versículo? El Salmo 104, pastor. Sí, pero vamos a leer la cita que está en la pantalla porque da una explicación en paréntesis. Así, pastor, lo tengo, lo voy a leer. Ok. Salmo 104 dice, el salmista habla de todas las cosas maravillosas que Dios creó. Note especialmente el versículo 24, cuando innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Otra cosa que podemos aprender sobre Dios de su creación es que Él es un Dios sabio. Sabio. Sí, sabio, muy bien. ¿Cómo demuestra la creación que Dios es sabio? ¿Alguien puede dar un ejemplo? La
Perdón, ¿puedo? Perdón, alzo la mano. Ujú. En nosotros mismos Mm. nos hizo de su imagen y semejanza. Y con la gran bendición que nos da el perdón gratuito. Nos da esa Ok. linda oportunidad, Ok. básicamente. Un ejemplo. Sí, sí. Sergio levantó su mano. ¿Cómo demuestra la creación que Dios es sabio? De muchas formas. De hecho, el mismo profeta Nehemías da una alusión a la creación de nuestro Señor en Nehemías 9:6, cuando dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, el mismo profeta Nehemías está diciendo de que nuestro Señor creó los mares y y los cielos y nos creó a nosotros de tal manera que nos creó perfectos. Ok. Sí, ¿y cómo demuestra eso la sabiduría de Dios? Piensa lo sabio que tiene que ser Dios para crear todo, desde las galaxias más grandes y lejanas hasta las microbias más pequeñas aquí en la Tierra. Y todo funciona según su diseño, según un orden, ¿verdad? Javier quiere dar un ejemplo de la sabiduría de Dios en la creación. Perdón, bueno, un ejemplo sencillo son las estaciones que tenemos en nuestro planeta. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Es algo perfecto realmente. ¿Ah? Podía ser el mar, ¿verdad? El mar tiene su límite, así dice la palabra de Dios también. Si no fuera así, estaríamos inundados todos. Sí. Muy bien, entonces podemos concluir que de la creación sabemos que Dios es sabio. Muy bien. Dios es bueno, también es sabio. Y ahora vamos a la siguiente versículo. ¿Un voluntario para leer este versículo? Listo. A ver, Romanos 1:20, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ok. Está hablando de las personas que no conocen a Dios o no creen en Dios, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque lo invisible de Él, aunque no lo podemos ver, se puede saber de Él, de la creación. ¿Y qué aprendemos de las cosas que Él creó, según Pablo, sobre Dios? ¿Qué aprendemos de las cosas que Él creó? Dios Nel. Sí, pastor. En Proverbio 3:19 dice, el Señor con sabiduría fundó a las tierras, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia se partieron los abismos y destilan el rocío de los cielos. Ok, la sabiduría de Dios en la creación. Gracias por compartir ese versículo. Pero Pablo enfatiza otro atributo de Dios que se ¿Puedo? muestra en la creación. Benjamín, sí. Su poder y que es eterno. Y en el versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Palabra de Dios. Su eterno poder. Sabemos entonces de la creación que Dios es poderoso, porque el universo es tan grande que ni podemos captar lo grande que es. Y Dios creó todo eso. Tiene que ser muy, muy, muy poderoso para crear todo eso, ¿verdad? Poderoso. Ok.
Vamos a incluir eso en nuestra respuesta. Sabio, poderoso. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta en el catecismo dice, ¿qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? Sabemos algunas cosas sobre Dios de la creación, que Él existe, que Él es bueno, sabio, poderoso. Hay otras cosas, la Biblia dice que sabemos de Dios por nuestra conciencia. Nuestra conciencia es como un juez interno que Dios creó dentro de nosotros y nos da cierto conocimiento sobre Dios. Vamos a leer unos versículos bíblicos para contestar esta pregunta. Romanos 2, 14 y 15. ¿Alguien puede leer esos versículos? Eduardo, por favor. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndolos sus razonamientos. Muy bien. ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia, entonces, según Pablo aquí? ¿Qué sabemos de Dios de nuestra conciencia? Y aquí está. Una pequeña explicación antes de contestar, Benjamín. Los gentiles son personas que no conocen el Dios verdadero. No tienen la Biblia, no tienen la ley, ¿verdad? No tienen la Biblia. Pero Pablo dice que aunque no tienen la Biblia, ellos sí conocen algo sobre Dios en su conciencia. ¿Qué conocen de Dios? Benjamín, por favor. Que castiga. Okay. Sí, su juez interno, la conciencia, los acusa cuando hacen algo malo y los defiende cuando hacen algo bueno. Y eso muestra que reconocen que son responsables a algún Dios por su comportamiento y que Él los va a castigar si hacen lo malo. Ok, muy bien. Siguiente versículo entonces. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, esos gentiles, están hablando de incrédulos otra vez, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas cometen pecados, son dignos de muerte. ¿Qué sabemos de Dios, de nuestra conciencia, según Pablo? Que castiga por los pecados. Okay. Sí, que el que peca debe de ser castigado de parte de Dios. ¿Alguien quiere formular la respuesta aquí entonces? ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? ¿Cómo le podemos poner en breve? Sergio levantó su mano, por favor. Sí, de hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos 13:1 dice que tenemos que someternos a toda autoridad, y la autoridad cuando nosotros cometemos pecado es someternos a la autoridad de la iglesia. Si cometemos un pecado, tenemos que afrontar las consecuencias, porque Dios estableció el orden para poder respetarlo. Ok. ¿Quiere contestar la pregunta? ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia entonces? Que Dios es un Dios de autoridad y hay que respetar las autoridades que Él nos da. Ok. Bueno, a base de los versículos bíblicos que acabamos de leer, ¿Eduardo quiere intentar? Dios es justo, Dios es perfecto. Ok. Sabemos de nuestra conciencia que Dios es justo y, como bien dijo Benjamín, castiga al que hace el mal, castiga al pecador. Ok. Bien. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. Entonces, hay ciertas cosas que podemos saber
de Dios, sobre Dios, de nuestra conciencia de la creación, pero hay un gran hueco en el conocimiento que uno puede tener de Dios sobre de la creación y de la conciencia. Y esta es la siguiente pregunta: ¿qué es lo que no podemos saber nunca de Dios? Ni por su creación, ni por nuestra conciencia. Es algo muy, muy importante. Javier, ¿puede leer Hechos 16, 29 y 30? Javier. A lo mejor no está. Ahí está, Hechos Sí. 16, 29, 30. Él entonces se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un poco de trasfondo de esta historia. Este también es el misionero Pablo, pero en otro lugar en ese viaje misionero que él tomó. No en Atenas, sino en Filipo. Y estando allí, él ayudó a una niña, o sea, sacó un demonio de ella, pero luego fue arrestado porque los dueños de esa niña, como esclava, ganaban dinero de ella. Estaban enojados. Entonces los pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel y a medianoche Dios envió un terremoto. Y milagrosamente se abrieron las puertas de las células, cayeron las cadenas y el carcelero pensó: van a escaparse todos los prisioneros, me van a matar por perder los prisioneros, entonces mejor me muero ahora. Y él se iba a suicidar, a matarse. Pero Pablo dijo: no lo hagas, estamos todos aquí. Y prendió luz y seguramente todos estaban allí. Y fue ahí entonces que el carcelero cayó a los pies de Pablo y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que nunca podemos saber de Dios, ni por su creación, ni por nuestra conciencia? Lisbeth. Bueno, yo creo que la salvación en sí, porque no podemos ni saber ni por nuestra conciencia, ni porque estamos algo viendo, nada. Entonces, justamente lo que le pregunta, ¿no? El carcelero. No podemos saber nunca cómo ser salvos. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo ser salvo? La conciencia nos dice que hay un Dios que castiga y nos acusa porque hemos pecado, pero no nos dice cómo podemos ser salvos de ese castigo. Vamos a incluir eso en nuestra respuesta, entonces. No podemos saber de la creación ni de la conciencia. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Y cómo nos salva? Okay. Entonces, la siguiente pregunta, yo creo que esta va a ser la última que podemos estudiar juntos y luego tenemos que continuar. Pero entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Vamos a concluir la historia. ¿Qué contestó Pablo y Silas? ¿Qué contestaron con el carcelero en su pregunta? Hechos 16, 29 al 32. Él entonces, perdón, Benjamín quiere leer, adelante. Amén. Hechos capítulo 16, versículos 29 al 32. Él entonces pidió una luz. Se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. Ok. Las verdades de la Biblia sobre Jesús en estos versículos se mencionan como la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Por qué necesitamos esa palabra del Señor? Según esta historia. Porque es la luz que nos revela lo que Dios ha hecho para salvarnos. Porque la Biblia nos dice quién es el verdadero Dios. Y cómo ser salvo. Nos cuenta sobre Jesús, ¿verdad? Ok, vamos a hacer pausa allí. En su clase que enseñan, las siguientes preguntas en el catecismo se pueden resumir usando bien este dibujo que se encuentra en el mismo catecismo. Tienen imágenes muy útiles para dar esta enseñanza y pueden usar esto para explicar un poco sobre la Biblia. Tiene información como, por ejemplo, ¿cuáles son algunas otras palabras que utilizamos para llamar a la Biblia? Aquí están. Tiene ¿quién escribió el Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? El mensaje básico de cada uno. El Antiguo Testamento hablaba del Cristo que iba a venir a salvarnos. El Nuevo Testamento habla de el Cristo que vino, cómo Dios cumplió esa promesa de un Salvador. También aquí abajo, un poco difícil de ver porque las palabras están cubriéndolo. ¿Cuándo fue escrito? Los primeros libros fueron escritos 1400 años antes de Cristo por Moisés. Los últimos libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis, probablemente fue escrito alrededor de 100 años después de Cristo. Entonces, 1500 años. Vamos a ver rápidamente entonces las otras preguntas. ¿Qué es la Biblia? En esta van a enseñar que la Biblia es no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Puede guiar a los estudiantes a concluir eso a base del versículo que leen. Y luego, ¿cómo pueden ser palabra de Dios todas las palabras de la Biblia si las escribieron escritores humanos? Esta pregunta habla de la inspiración verbal. Ustedes aprendieron ese término en la Academia de Cristo. Y la inspiración verbal lo describe muy bien, segundo de Pedro 1:21. Pueden usar aquí, si quieren, la ilustración del autor y escritor. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esas palabras, autor y escritor? El escritor no es necesariamente autor. El autor es el que es el origen del mensaje. El escritor nada más refiere a la persona que escribe ese mensaje. Así que si hay un jefe dictando una carta a su secretaria, la secretaria es la escritora, pero el jefe es el autor. Y eso aplica a la Biblia porque Dios es el autor. Él utilizó a escritores humanos y el Espíritu Santo dictó palabra por palabra, se les inspiró palabra por palabra verbalmente lo que deben escribir. Y por eso podemos saber que la palabra de Dios de verdad es palabra de Dios y no palabra de seres humanos. Bien. Siguiente nos recuerda de qué nos asegura ese hecho, que la Biblia es palabra de Dios, no palabra de seres humanos. Primero nos asegura que toda la Biblia es la verdad, que no contiene errores. Segundo, nos asegura que todas las promesas en la Biblia se van a cumplir. Dios no es un ser humano, no miente. Si hace una promesa, cumple. La siguiente dice que prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia por ser esta su palabra.
Aquí tenemos, no debemos añadir a la palabra, ni quitar de la palabra, ni cambiar la palabra conforme a nuestros deseos. Entonces, no agregar, no quitar, no cambiar. Bueno, al final pueden hacer esta actividad con los estudiantes. Aquí tenemos las respuestas que nos hablan sobre el conocimiento natural que tenemos de Dios, de la creación, de la conciencia. Ahora la pregunta va a ser, si uno solo tiene conocimiento natural de Dios, ¿cómo se va a sentir hacia Él? Mal, pecado, apenado, Mal. avergonzado. Apenado, avergonzado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo se va a sentir uno hacia Dios? Si solamente sabe que un Dios poderoso existe, que es bueno, pero Él castiga al que hace lo malo también. ¿Cómo va a sentir uno hacia Dios? Pastor, Sí, Javier. pues se sentiría uno culpable, ¿no? Primero, ¿no? Culpable y sentiría pues, que hay alguien más supremo y grande que el humano realmente, ¿no? Entonces, Ok. Sí, muchas gracias. Lisbeth levantó su mano también, Lisbeth. Sí, entonces, si no conociera, pues, como dice el mensaje revelado, viviría sin esperanza en este mundo. Y también quizás resentida a ese Dios, ¿no? Porque Sí. me exige algo que no puede cumplir. Ok. Sí, entonces qué pena. miedo, desesperación, hasta, sí, desesperación, no. Muy bien, o resentir también mencionó. Excelente. Benjamín, ¿sí? Qué pena, profesor, se me ha quedado la mano alzada, pero bueno, su pregunta fue que cómo nos sentiríamos, ¿no? Acabo de encontrarme un versículo muy hermoso, que es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Ese es el mensaje revelado en la Biblia que nos da paz, nos quita el miedo que tendríamos si solamente conociéramos a Dios por ese conocimiento natural. Se puede incluir otra cosa aquí, amigos, confusión, porque sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó, sabemos ciertos atributos sobre Él, pero es Él o ella, o ellos. Esa información no lo tenemos ni de la creación ni de la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es el verdadero Dios? Solamente la Biblia puede quitar esa confusión. Nos dice justamente quién es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, también se puede mencionar cuando están guiando a sus estudiantes para pensar en esto. ¿Cómo se va a sentir uno hacia Dios trabajando solamente con conocimiento natural de la conciencia? Pues sabe que Dios castiga al malhechor. Entonces, para salvarse de lo malo que hizo, va a pensar, tengo que esforzarme y hacer lo bueno. Tal vez si hago suficiente bueno para pagar por lo malo, entonces voy a estar bien. O tal vez tengo que hacer más. No estoy seguro, pero se va a esforzar a salvarse con sus obras, ¿verdad? Pero nunca tendrá seguridad, porque cuando ha hecho suficiente, no tiene esa información, no sabe cómo ser salvo. La idea de este ejercicio es reforzar lo aprendido, el conocimiento natural, pero también la gran necesidad de saber lo que dice la Biblia, porque solo en la Biblia hallamos un conocimiento salvador de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Qué ha hecho Él para salvarme? La verdad que no es por mis obras, sino por obra de Jesús, mi salvación. Muy bien.
Ahí vamos a terminar lo de la clase de los que pueden enseñar ustedes con miembros de sus grupos. Y vamos a continuar con profundización para los seminaristas. Sergio tiene una pregunta. Sí, no, es que justamente estaba poniendo atención y es lo que justamente las religiones hacen ver a Dios como un Dios castigador, un Dios que no perdona, un Dios que está constantemente latigando, y muchas personas no creen en Dios o les cuesta tener la confianza y de volver a aceptar a Dios en el corazón, porque han visto que en sus religiones le enseñan de que el Dios que tanto amaban es un Dios que no perdona. Pero sin embargo, es todo lo contrario con lo que dice Isaías 48, que dice que la hierba se seca, pero el que permanece en la palabra de Dios dura para siempre. Y eso es, la palabra de Dios al contrario no nos seca, nos hace reflorecer. Y de esa misma manera nos hace reflorecer para entregar el Evangelio Salvador a otras personas que estaban ahí, cegadas o con temor a Dios porque vieron de que Dios es malo, le enseñaron de que Dios es cruel, que no castiga, que no hay esperanza de resurrección porque cometieron pecado y ese pecado no va a ser perdonado. Entonces, enseñarles a ver las verdades del Cristo y del Evangelio es un bálsamo para ellos. Muy cierto, muy cierto. Y esta siguiente pregunta de profundizar va a tocar ese tema. Vamos a imaginar, pero no tiene que imaginar muy duro, porque probablemente han escuchado este comentario de alguien. Pero pensando ahora en utilizar su catecismo como una herramienta, si alguien de su grupo comenta que todas las religiones llevan al mismo Dios, todas las religiones llevan al mismo Dios, ¿cómo podrían sacar su catecismo y usarlo para corregir a esta persona en amor? ¿Cómo podrían utilizar lo que acabamos de enseñar y estudiar para corregirles el amor? Vamos a ver si podemos escuchar de alguien que no ha participado o tal vez todos han participado. Sí, parece que todos han participado. Pero vamos a escuchar, a ver, ¿cómo podrían usar esta parte del catecismo para corregir en amor a esta persona? Todas las religiones llevan al mismo Dios. Piensen en conocimiento natural de Dios, conocimiento revelado de Dios. Javier levantó su mano. Javier. Bueno, pastor, hace rato leímos Hechos y Pablo estaba ahí en un lugar en donde podía compartir la palabra de Dios, pero había muchos dioses, ¿verdad? Entonces, no todas las religiones llevan al Dios creador. Pablo habló del Dios creador, ¿no? Entonces, lo podía yo sustentar con ese versículo de Hechos, ¿verdad? O sea, hay muchas religiones, pero no todas conocen al verdadero Dios. Ok. Sí, entonces tiene que ver con eso. Porque esta persona dice que no, el judaísmo, islamismo, sikhismo, todo lleva al mismo Dios. Y podría usted utilizar esta parte del catecismo o esa historia para mostrar. La Biblia dice que no es así. Si fuera así, Pablo no hubiera estado triste al ver todos los ídolos en Grecia. No habría predicado en Atenas sobre el Dios verdadero, ¿verdad? Ok. Benjamín iba a levantar la mano, ¿sí? Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho el versículo 16, porque Pablo sí, evidentemente, en el texto se evidenciaba que estaba triste, pero Hechos 17, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Uf.
Es una enseñanza muy fuerte. Pero él estaba triste físicamente. Su cuerpo estaba triste, congojado. Sí. Y una buena manera para la pregunta que usted formuló es eso. Nuestro espíritu es el que tiene que estar fuerte. No es nuestro cuerpo ni nuestro temperamento, no. Porque aquí Pablo lo dice claramente. Inclusive el versículo 2 dice que estaba con ellos, los judíos, los pedazos discutían en la plaza cada quien lo que decían, pero él no lo hacía. Él simplemente escuchaba, pero su espíritu estaba enardecido. Y algo muy hermoso, mis queridos hermanos, fue cuando les dijo en el 23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso es lo que debemos anunciar. Sí. Al Dios que ellos no conocen, porque sabemos que es eterno, poderoso, sabio, divino, que es castigador, pero Él, por medio de la Biblia, nos salva. Okay. Eso es lo que... Gracias, Benjamín. Lisbeth levantó su mano. Quiere contestar cómo podría usar esta parte del catecismo para corregir Sí. a alguien que piensa Bueno, así. espero estar bien y de acorde a lo que hemos estudiado el día de hoy. Yo le diría que no todas las religiones llevan al mismo Dios porque Ujú. hay un Dios creador, ¿no? Como veíamos, que conocemos a través de la creación y de las cosas que vemos, ¿no? Pero claramente tenemos una conciencia que nos acusa el no haber cumplido, ¿no? Lo que Dios quiere de nosotros y por ende no va a ayudar nuestras obras, no va a ayudar en nuestros esfuerzos, nada de eso va a ayudar, sino únicamente su palabra que nos revela que Jesucristo ha hecho todo. Entonces, su promesa se cumple cuando envió a Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador. Entonces, ninguna religión por obras, por cualquier cosa, si no es Jesús, no nos va a poder llevar realmente al Dios verdadero, ¿no? Entonces, creo que explicaría eso y utilizaría justamente la creación y el tema de nuestros pecados y la Biblia, ¿no? Porque la Biblia al final vemos que Dios mismo está revelándonos su mensaje para la humanidad y que solo por medio de Jesús podemos ser salvos. No, ninguna religión más nos va a conducir realmente al Dios verdadero. Ok, muchas gracias. Buena respuesta. Un comentario más. Eduardo levantó su mano. Eduardo. Sí, definitivamente ni todas las religiones llevan a Dios. Y si ponemos en pauta el primero mandamiento y el segundo mandamiento, y en la página 1 del Catecismo Menor de Lutero, ya tenemos ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y especifica qué significa eso, que debemos temer, amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Por ahí va iglesias como la católica, religión como la católica, el tema de las vírgenes, de los santos. Entonces, ya ahí empieza ya una distorsión importante. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero en la página 53, cuando habla del primer mandamiento y el catecismo, yo creo que ahí muy claro está, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento. Y un ejemplo bíblico es el Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria. Isaías 45:21. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí.
Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Okay. Sí, entonces usted utilizó bien otras partes del catecismo para mostrar a esta persona que está equivocada. Muy cierto. Yo creo que hay una buena forma también de usar lo que estudiamos hoy sobre el conocimiento natural de Dios y el conocimiento revelado de Dios para dar una explicación usando el mismo catecismo, estas preguntas que hicimos en los versículos que vimos. Cuando alguien dice esto, amigos, todas las religiones llevan al mismo Dios. ¿Qué evidencia tienen para eso? Pues hay ciertas semejanzas entre casi todas las religiones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todos tenemos un conocimiento natural de Dios. A lo mejor eso es lo primero que podemos hacer. Decir, es cierto, hay unas semejanzas entre casi todas las religiones. Y ahora vamos a ver del catecismo por qué. La Biblia dice que todo ser humano tiene un conocimiento natural de Dios. Ver esa pregunta, versículo, la respuesta, ¿verdad? Y luego seguir explicando lo importante, que todo Dios no es igual, que toda religión no lleva al mismo Dios. Pero comenzamos así, ¿verdad? El conocimiento natural de Dios resulta en ciertas semejanzas. Un ejemplo, el conocimiento natural. Todos sabemos que hay un creador. Cada casa tiene su constructor. Dios hizo todos. Por ejemplo, los hindúes tienen un Dios que se llama Brahma, que supuestamente tomó parte de sí mismo para crear todas las cosas que existen. Porque es que ellos tienen una historia de creación, igual que nosotros. Por el conocimiento natural de Dios que todo ser humano tiene. Vemos la creación, decimos alguien tiene que haberlo construido. Ciertos atributos, ¿verdad? Tenemos entre los dioses falsos también ciertos atributos que tiene el Dios verdadero, poder, sabiduría. ¿Por qué? Pues es porque podemos saber esas cosas por naturaleza, sin la Biblia. Todo ser humano tiene ese conocimiento natural de Dios. Hasta hay ciertas reglas que estas religiones tienen en común. La mayoría de ellas van a prohibir el matar, el adulterio, el robar. ¿Por qué? Pues la Biblia nos dice que tenemos una conciencia, la ley escrita en nuestros corazones, que tenemos cierto conocimiento que hay bien y hay mal y Dios quiere que hagamos el bien y castigue el mal. Podemos decir eso, pero luego enfatizar. Pero las diferencias clave las hallamos en el conocimiento revelado. Y en estas preguntas, todas las otras religiones erran. O sea, están errados, están equivocados, ¿verdad? Estas preguntas, ¿quién es Dios? ¿Y cómo seremos salvos? No las contestan bien. ¿Por qué las contestan las otras religiones sin la Biblia? Llegan a sus propias conclusiones sobre Dios. Así que tienen hinduismo, donde hay 200,000 o más deidades diferentes. Tenemos islamismo en donde hay un Dios, pero no un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy en contra de eso están los islámicos. Y podríamos seguir y dar otros ejemplos, pero esta pregunta, ¿quién es el verdadero Dios? Solamente la Biblia da esa respuesta. ¿Cómo seremos salvos? También esa pregunta solamente la contesta la Biblia correctamente. Todas estas religiones tienen su propia respuesta que han inventado. Islamismo dice que hay 5 columnas que tienes que seguir, son como sus mandamientos. El Buda, ¿dónde está? Taoísmo, una forma de budismo. Con meditar puedes superar los problemas de la vida y a lograr nirvana, que es su salvación, o sea, es meditar. Hindúes tienen karma,
que puedes acumular karma si haces bueno y evites lo malo. Con esa karma puedes salvarte. Todos tienen su sistema de salvarse a uno mismo con sus obras. ¿Por qué? Porque están haciendo la pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero están tratando de contestarla sin la Biblia. Y cuando tratan de contestarla sin la Biblia, llegan a conclusiones falsas. Y siempre la conclusión más lógica es, yo tengo que hacer. No. Todas las religiones no llevan al mismo Dios. Todas las religiones, aparte de la verdadera, la de la Biblia, han tratado de contestar preguntas sobre Dios que solamente la Biblia puede contestar, pero sin la Biblia. Han inventado dioses falsos, han inventado formas de salvarse que son falsas. Solamente en la Biblia hallamos el Dios verdadero y que ha hecho Él para salvarnos en su Hijo Cristo Jesús. Jesús es el único camino al Padre, el único camino al Dios verdadero. No hay otro. Preguntas sobre eso. Pastor. ¿Sí? Y bueno, no tengo pregunta, pero todas las otras religiones el hombre tiene que hacer. Uh-huh. Y en Jesucristo, el Dios hace por el hombre, ¿no? Sí. O sea, en las otras uno tiene que hacer para llegar al alcanzar el Dios. Y en estas, el Dios mismo hace por el ser humano, ¿no? Entonces, en las otras tiene que sacrificarse el hombre, y en esta quien se sacrifica es el mismo Dios para salvar al hombre. Sí. Amén. Amén. Buen resumen. Y esa es una de las evidencias que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, porque todo otro concepto de Dios tiene otro concepto de salvación por obras. Solamente la Biblia dice que no es ni una parte, ni un poco por tus obras. Dios hace todo para salvarte a ti. Muy bien. Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Bueno, antes de la pregunta, un comentario. En una clase escuché de un profesor, no recuerdo, cuando me hacían esa pregunta, y una respuesta ideal fue la que él sugirió. Todos tus pecados ya son perdonados. Le dicen a uno, ¿cómo así? Explíqueme eso. Te invito a estudiar la Biblia. Y es un buen comienzo y da excelentes resultados. Bueno, más que una pregunta, es una afirmación. El único libro profético en la actualidad es el Apocalipsis. Eso es correcto, ¿no, profesor? No. Entonces, ¿por qué? Perdón. Porque Sí. el Catecismo de Lutero en su página 33 dice libro profético, Apocalipsis. Sí, ese es un libro profético en el Nuevo Testamento, pero hay muchos libros proféticos en el Antiguo Testamento también. Uh-huh. Esa es mi pregunta. Sí. Sí, o sea, libros proféticos en el Antiguo Testamento son, bueno, de Isaías hasta Malaquías, ¿verdad? Y hay porciones de profecía en otros libros también, pero esos son los libros proféticos, y aunque eran profetas antes de Jesús, sigue vigente su profecía. Muchos de ellos hablaban también de los eventos después de la llegada de Jesús. ¿Sí? O sea que, qué pena, o sea que todas las profecías no han sido cumplidas. ¿En el Antiguo No sé. Testamento? Sí, del Antiguo Testamento. No sé si esté formulando mal la pregunta, eso debe ser. Todas las profecías sobre la obra salvadora de Jesús sí han sido cumplidas, pero los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre el último día, el día de juicio. Malaquías, al final de su libro, da
un vistazo de cómo va a ser el día de juicio y cómo va a ser nuestra salvación en ese día. Entonces, y hay muchos otros ejemplos de eso. Pero recuerden que Dios les dio a los profetas mucha información sobre todo el futuro. Entonces, algunos de ellos no han sido cumplidos todavía. Sí, buena Bien, pregunta. excelente, excelente, Sí. muchas gracias. Ok. Sergio tiene pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Sergio? Justamente quería comentar o acotar que es cierto, todos creemos en Dios, todas las religiones creen en Dios, pero el punto es cómo le hacen creer en Dios, cómo no hacen ver a Dios, si no hacen ver al Dios bueno, al Dios misericordioso o al Dios que castiga. Y de hecho, en el Catecismo de Lutero, en la página 37, la parte 16 dice, ¿qué nos enseña Dios por medio del Evangelio? En Colosenses 22, 3, 14, del 3 al 14 dice que estando muertos en pecado, justamente Él nos perdonó y por medio de Él somos justificados. Entonces, Okay. esa es la victoria que nosotros tenemos y que nos hace ver, a la diferencia de las otras religiones, que nosotros nos vemos a nuestro Señor como el Dios que perdona, el Dios que murió por nosotros, que llevó consigo las cargas del pecado y la muerte. Y nosotros no tenemos nada más que hacer, que la otra, a diferencia de las otras religiones, hacen ver que no hay salvación, que si uno comete un error, y lo digo por experiencia, que si uno comete un error, está fuera y no tiene salvación. Entonces, cuando uno asiste a las religiones, uno va por temor, va por miedo, no va por gracia, no va por alegría, sino que va triste y con temor a cometer algún error y salir fuera y no tener la vida y no tener el perdón. El Evangelio es revelado en la Biblia y no en ningún otro lugar, ¿verdad? Y el Evangelio es Exacto. lo que nos pronuncia que somos salvos por gracia. Yo no diría que toda religión adora a Dios. Diría que toda religión adora a algún Dios, pero seguramente toda religión no adora al Dios verdadero. Entonces, para Claro estar que, claro ahí, ¿verdad? claro que eso es, porque todas dicen adorar a Dios, pero el tema es cómo nos hacen adorar a Dios o cómo nos enseñan a ver a Dios. Porque Que, nosotros, porque si nosotros no sabemos ver a Dios, por ejemplo, voy a entrar a los testigos. A nosotros nos enseñan a ver a Dios como un Dios que castiga. Más sí. allá que el Evangelio, nos enseñan a ver la ley, y no el amor, y no el Evangelio, sino que Así que no enseñan a ver al adoran, Dios. no adoran a Dios. Porque ese Lo no es el adoran, Dios de la Biblia, no, no lo claro, adoran. Adoran a un ídolo, ¿verdad? exacto, ese es el tema, porque es como ellos enseñan a ver a Dios y como nosotros queremos ver a Dios. Porque si Sí, nosotros queremos ver a Dios como un Dios misericordioso, lo vamos a ver, pero también nos van a enseñar cómo queremos ver nosotros a Dios. sí, yo entiendo su punto y estoy de acuerdo. La gracia es la diferencia principal, pero yo tendría cuidado con decir que toda religión adora a Dios. Se puede malentender, ¿verdad? Porque no solamente la religión cristiana adora al Dios de la Biblia, el verdadero Dios. Las otras religiones adoran a ídolos, no a Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a tomar una pregunta más, y solamente preguntas de aquí adelante, no aportes por cuestiones de tiempo. Eduardo Milanesi. Otra cosa que, perdón, pastor, yo creo que me aclara es el término religión. Sabemos que la religión tiene, la denotación de la palabra religión tiene un significado importante. Pero cuando preguntamos, ¿cuál es tu religión? Es como preguntar que hincha de qué equipo eres, ¿no? Y definitivamente esa terminología, yo no sé si es correcta, de que nosotros digamos, mi religión es una luterano confesional, la tuya es mormona, la mía es católica. O sea, como defender una hinchada, ¿no Sí, sería mejor posicionar cuál es tu credo? Porque el credo es una confesión real de aquello que uno cree, ¿no? Es un testamento certificado público de aquello que lo cree, ¿no? Entonces, y en comparación a decir yo, mi religión es tal, ¿no sería mejor decir mi credo es uno específico, pastor? Yo quería comparar un poquito esa terminología porque
me parece un poco complicado. Sí, bueno, el término religión antes muchas veces se utilizaba para referir a qué es lo que uno cree. O sea, es como un grupo de enseñanzas que un grupo comparte en común, ¿verdad? Pero se ha abusado mucho de esa palabra, se ha cambiado el significado un poco también. Entonces, algunos cristianos hablan muy en contra de la religión porque ellos lo equivalen con como ritos que practica un grupo que piensan que por esos ritos externos van a ser salvos. No es religión, es una relación, dicen ellos. Bueno, es una cuestión de términos, ¿verdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos religión? Y si estamos diciendo que es una base de creencias comunes que tenemos, pues está muy apropiado decir de qué religión es. Pero puesto que hay malentendidos y otras interpretaciones de esa palabra, a lo mejor es más claro decir yo creo o preguntar ¿qué es lo que crees? Porque eso es lo que queremos decir. Bueno, amigos, tenemos que continuar y disculpen que esta primera clase está demorando un poco, pero con la introducción. Bueno, la siguiente punto de profundizar iba a ser esta pregunta. ¿Cómo contestamos a personas que dicen que la Biblia es un libro humano? Y bueno, tal vez rápidamente queremos defender la Biblia. Y hay ciertas evidencias que la Biblia no es un libro humano, es un libro divino. Uno es profecías cumplidas. Solamente sobre Jesús y su obra redentora, 300 profecías cumplidas al pie de la letra en la persona de Cristo. Muchas de ellas hechos siglos, 1000 años antes de la llegada de Jesús. Esa es evidencia que la Biblia es de origen divino. Su unidad es unida la Biblia. 66 libros escritos a través de 1500 años, pero su mensaje es lo mismo, no se contradice. También es única en el sentido de que todas las religiones tienen una lista de reglas, pero dicen esa lista de reglas la tienes que cumplir tú para ser salvo. Solamente la Biblia comparte un mensaje de gracia, que Dios es el que nos salva. Eso demuestra que es de origen no humano, es de origen divino. Su honestidad. Moisés, escribiendo de su propia vida, incluyó el error más grande que él cometió. Bueno, uno de los errores más grandes, ¿verdad? Él mató a un egipcio. También otro error más después en su vida, cuando él golpeó una piedra en vez de hablarla y perdió así el derecho de entrar a la tierra. Si uno está escribiendo de su propia vida, una historia, normalmente uno excluye esos detalles. O si fuera una leyenda judía, sobre los patriarcas de los judíos, normalmente van a pintar a sus héroes de buena forma y no tan débiles y pecadores. La honestidad de la Biblia, cómo describe nuestra experiencia humana, es de forma tan precisa y sin omitir detalles negros, es otra evidencia que es de origen divino. También evidencia arqueológica que coincide con lo que la Biblia dice. Evidencia de manuscritos. Manuscritos, con eso quiero decir, copias del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto es, hasta 1940, el manuscrito más antiguo del libro de Isaías que tuvimos era 1000 años después de Cristo. Fue escrito en 1000 años después de Cristo. Isaías escribió 7 siglos antes de Cristo. El manuscrito más antiguo que tuvimos era 1000 años después de Cristo. Y los incrédulos decían,
no podemos saber si ese fue el libro que escribió un tal Isaías o si ha cambiado mucho a través de los siglos y es un documento completamente diferente. Y luego en 1940, un joven pastor en Palestina entró en una cueva y encontró un manuscrito de Isaías de un siglo antes de Jesús. Y al compararlo con el que tenía 1000 años más de existencia, no había ningún cambio en las enseñanzas. O sea, evidencia que la Biblia es de origen divina. Dios está preservando su mensaje sin errores, milagrosamente a través de los siglos. Hay evidencia de manuscritos. Pero a final de cuentas, amigos, todas esas pruebas o evidencias no pueden cambiar un corazón humano. Se pueden usar para tratar de ganar una audiencia, para estudiar o escuchar la palabra. Pero ¿quién es el único que puede cambiar el corazón y hacer uno creer que la Biblia es la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Así que tal vez, si hay alguien que dice, la Biblia es un libro humano, tal vez la mejor cosa que podemos hacer es simplemente decir, ¿la has leído? Y si la persona contesta no, decir, pues te invito a estudiarla antes de llegar a conclusiones sobre ella. Porque si podemos lograr que escuche la palabra, el Espíritu Santo puede hacer su trabajo y convencerle que es la palabra de Dios. Ojo, tenemos que, perdón que no estoy tomando preguntas, tenemos que terminar. Vamos a hablar un poco sobre la memorización, porque esta es parte de su tarea. Primero, ¿por qué es útil? Es útil, como dijo el video, porque mantiene en nuestras mentes y corazones las verdades de la Biblia. Yo les puedo decir que lo he hallado muy útil en mi ministerio. Memorizar las partes clave del catecismo fue un trabajo que me hicieron hacer cuando tenía como 12 años. Y desde ahí adelante esas verdades están en mi mente y en un estudio bíblico puedo recitarlas. Cuando estoy escribiendo una prédica ya vienen a la mente. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es el bautismo? Ya tengo las palabras que memoricé sobre el bautismo que dan un buen resumen sobre lo que es el bautismo. Es muy útil memorizar estas partes clave del catecismo. Y unas pistas, unas sugerencias para hacerlo bien. Repetición. La repetición de verdad ayuda al cerebro a recordar algo. Mejor si es repetición que involucra más sentidos. O sea, si puedes escribir mientras estás repetir con escribir. Estás involucrando el sentido de tocar también. Si la grabas en un audio y escuchas, es involucrar otro sentido. Repetir con involucrar más sentidos, también más acción. Decir algo con gestos, repetir algo con los mismos gestos para palabras diferentes ayuda bastante. También hacer la memorización justo antes de dormir es muy útil. Y aquí su tarea en parte de su tarea para el jueves, la clase del jueves, va a ser memorizar el primer mandamiento con su significado. Una forma en que puedes ayudar a miembros de sus grupos a memorizar y también memorizar ustedes mismos es con ir leyendo juntos en voz alta, quitando palabra por palabra hasta que no hay palabras. Y eso funciona para mí perfectamente cada vez que lo hago. A ver si les funciona para ustedes. Lo podemos practicar juntos. Vamos a leer el primer mandamiento con su significado juntos. ¿Listos? Ok. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar una palabra. Quitamos tendrás. Ahora leemos todos juntos otra vez. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Quitamos otra palabra. Confiar. Ahora repetimos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Vamos a quitar otra palabra. Temer. Ok. No tendrás Dios. Bueno, ya tienen la idea, ¿verdad? Pero van quitando palabra por palabra. Y es como un reto, ¿voy a recordar la palabra o no? Y si no lo recuerdas, a lo mejor es bueno volver a verlo y luego volver a taparlo, pero con repetición y algo así, bien pueden ustedes memorizar. Ahora, yo voy a explicarles en el grupo de WhatsApp cómo vamos a comprobar esto, que ustedes han memorizado el primer mandamiento. Pero parte de su tarea para el lunes será memorizar este mandamiento con su significado. Más información mañana en su WhatsApp. Ok, vamos a terminar con una bendición porque ya son las 11 de la noche acá en Paraguay y para otros también muy tarde. Muchas gracias por su paciencia. De aquí adelante voy a mantener las clases 1 hora y media para que no sea demasiado por ustedes. Pero vamos a terminar con oración y luego tomo sus preguntas después. Señor Jesucristo, te damos gracias que no fuiste contento simplemente revelar unas verdades sobre ti en la creación, en la conciencia, dejándonos sin paz, dejándonos en confusión, sin la información sobre ti que necesitamos para ser salvos. En cambio, inspiraste a los hombres del pasado para escribir tu palabra, justo lo que querías que dijera la Biblia. Y preservaste ese mensaje hasta nuestro día para poder conocerte a ti como nuestro Salvador y tener en ti perdón, paz y salvación. Te pedimos tu bendición mientras compartimos estas verdades con nuestros grupos y con los que están en nuestra comunidad. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén.